A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, Shalom. Este devocional es parte del devocional anterior llamado Escoge tu batalla. A este lo titulé Voces que quieren confundirte. Hoy me inspiré en una fábula que más tarde les voy a contar, pero por ahora los quiero llevar una historia de la Biblia que se encuentra en dos de los evangelios. Yo le voy a leer el de Marcos 9 de 14 a 29, pero también lo pueden encontrar en Lucas 9 de 37 a 43. Y dice así, empezando en el versículo 14. Cuando llegaron a Gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En el devocional anterior les hablaba de que no había lucha contra sangre ni carne. Les decía también que las armas que nos había dado Dios no eran armas de este mundo, sino que eran poderosas en Dios. Y era la forma de defendernos. Hoy vamos a ver algunas otras armas que podemos usar cuando estamos en la guerra espiritual. ¿Y por qué es importante saber esto? Bueno, porque la guerra no es contra nada que se pueda ver. Entonces necesitamos cosas que tampoco se ven. Y a veces nuestro desconocimiento nos pone en desventaja. Quiero decirle que la guerra principal a veces ocurre en nuestras mentes. Ese es el campo de batalla del enemigo, nuestras mentes. Y muchas veces les tratamos de dar explicaciones carnales a cosas que no son carnales. Entonces analicemos un poquito más profundo la historia que les acabo de leer. Aquí vemos a este muchacho que lo llamaban lunático. Desde aquí veo una definición justamente humana. Llamarlo lunático, como le dirían ahora loco, cuando en realidad este muchacho estaba siendo víctima de un demonio. En el versículo 15 dice que este demonio lanzaba a este muchacho al agua y al fuego, por lo que se deduce que el muchacho no tenía mucho control de su cuerpo. Hay demonios que cuando se apoderan de una persona, la persona pierde el control. Como en este caso, lo lanzaba al fuego y al agua. Entonces, para nosotros, piensa por un minuto, si tuvieras una persona lanzándose en el fuego y de pronto en una piscina y no sabe nadar, de pronto tú dices, está loco, se quiere matar, lo llevas, no sé, lo internas, sencillamente los médicos le dicen, está loco, ya tiene un nombre, y ahí lo dejan y lo que hacen es medicarlo, y a veces la persona termina estando peor. Y el demonio sencillamente feliz, porque habrá trastornado los planes y propósitos que Dios tenía para esa persona. Pero lo peor aún es que hay veces cuando hay demonios de este tipo, se pasan de generación en generación. Y por eso a veces que vemos en una familia completamente destruida, por ejemplo, ya sea por muertes trágicas, ya sea por un cáncer que aparentemente es hereditario y se pasa, la madre se muere de cáncer, la hija se muere de cáncer, la nieta se muere de cáncer. Hay veces que hay casas que se muere una persona que se ahorca y después todos se ahorcan. O hay una persona que es alcohólico y después todos los hijos son alcohólicos. Una persona que va a la cárcel y después todas las personas van a la cárcel. Y a veces la gente piensa que es sencillamente algo hereditario. No, son demonios designados para esa familia. Pero bueno, volviendo a la historia. Me puse a pensar por qué Jesús respondió como lo hizo.
En el versículo 17 Jesús llama a la gente generación malvada e incrédula. ¿Por qué malvada? Yo creo que Jesús conocía lo que la gente estaba pensando. Hay muchas personas que no le importaba el muchacho. De pronto, como les dije, le pusieron un nombrete, está loco. Y de pronto lo miraban con desprecio o reproche. Hay personas que cuando ven a una persona enferma de los nervios, lo llaman sencillamente loco y a veces lo que diga esa persona ni siquiera la quieren escuchar. Porque ya la tildaron, ya le pusieron un nombre. Sin saber que, como en este caso, era un demonio. Jesús también los llamó incrédulos. ¿Por qué incrédulos? Yo creo que porque no estaban mirando en el mundo espiritual. Lo estaban mirando como una enfermedad. Le quisieron poner un nombre carnal a algo que era absolutamente espiritual. Es por eso que Jesús, si te fijas en el versículo, está con signos de exclamación, como que él estaba molesto. Y estaba cansado, él dijo, de generación incrédula y mala. En fin, luego vemos a Jesús hacer algo grandioso. Él reprende al demonio y el demonio deja al muchacho, dice que inmediatamente. ¿Y cómo reprendió el demonio? ¿Ustedes creen que con miedo? No, Jesús reprendió con autoridad, porque él sabe quién es él. Él sabía que había sido dado autoridad por el Padre. El demonio también reconocía la autoridad de Cristo y por eso lo dejó. Y aquí veo otra cosa importante para echar fuera demonios y es la autoridad en Cristo. Y tal vez algunos me digan, tú estás loca. O sea, Cristo es Cristo, nosotros somos personas. Bueno, Cristo nos dio autoridad para echar fuera demonios. Dice en Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y en Lucas 10:19 se nos dice que aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, ¿por qué los discípulos no pudieron? Cuando los discípulos preguntaron que por qué ellos no habían podido sacar al demonio, Jesús les contestó una clave que es importante para todo el mundo. Poca fe. Jesús le advierte la importancia que tiene la fe. Es por eso que el enemigo lucha tanto por quitarnos la fe. A veces nos pone problemas, a veces nos pone trabas. Pero es para eso, para evitar que nosotros tengamos fe, porque la fe es un arma que Dios nos da. Es más, es un don que Dios nos da para defendernos contra el enemigo. Lo segundo que Jesús les dice es, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Ahí tenemos dos armas más, la oración y el ayuno. Es importante ayunar y orar. Porque hay espíritus que son bien obstinados. Y cuando ellos se creen con derecho sobre una persona, ya sea porque la persona le haya abierto una puerta, o ya sea sencillamente porque haya sido algo generacional, algo que tus antepasados hayan hecho, que tú no sabes. Y entonces estos espíritus se sienten con derecho. Y es más, los espíritus más difíciles, más arraigados que hay, yo creo que son los espíritus que trabajan en la mente de las personas. Estos espíritus están ligados a veces a la carne. ¿Y cuáles son estos espíritus? No son solamente de locura, no. Espíritus de fornicación, de adulterio, pornografía, drogas, alcohol, homosexualidad. ¿Por qué son difíciles? Porque ellos controlan a las personas con el propósito de separarlas del plan de Dios. Recuerda, el enemigo vino para matar, robar y destruir. ¿Esto quiere decir que estés perdido? Absolutamente no. En Jeremías 32:27 dice, nada imposible para mí. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces no importa el demonio que quiera controlar tu vida. No importa cuál sea el problema que tengas delante. Para Dios no hay imposible. Entonces me basé en esta pintura hoy porque cuenta la historia que
hay un señor que se encuentra un huevo de águila y lo pone entre las gallinas. Y este aguilucho empezó a creer que era una gallina. Comía lo que comía la gallina, comía lo que comían los pollos. Y dice que un día él vio un águila volando y dijo, si yo pudiera volar como esa águila. Y los hermanos empezaron a burlar de él. Le dijeron, tú estás loco, ja, 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 ja. ¿Cómo tú vas a volar? ¿Tú no ves que tú eres un pollo? Tienes que seguir aquí comiendo gusanos como nosotros. Lo peor es que el aguilucho se creyó que era un pollo y nunca le llegó a volar. Y dicen que se murió sin llegar a volar. A veces el enemigo te quiere confundir. Te quiere quitar la autoridad de Cristo y para quitarte la autoridad en Cristo, te trata primero de bajarte la autoestima o de confundirte o debilitarte. ¿Por qué? Porque son las armaduras que tú puedes usar con su contra. Por eso que le puse este devocional, no escuches voces equivocadas. Escucha la voz de tu espíritu interior que te está llamando a volar como el águila. Déjame decirte algo. El campo del enemigo, en el que él es un experto, es trabajar en la mente de las personas. El enemigo siempre te va a hablar, tú no puedes. ¿Quién eres? Y te va a hablar, como les dije en el devocional anterior, a veces en tu mente, a veces usa tus propios hermanos, carnales o no carnales, para desanimarte. Basta media vez que usted tenga una brillante idea para que alguien te venga a desanimar. En otras ocasiones son las circunstancias donde fuiste criado. De pronto, no sé, eres el primero en tu familia que hiciste algo diferente o que tienes sueños diferentes. Y de pronto algunos te van a llamar locos o quién tú eres o por qué a ti se te va a dar esto si a mí no se me dio. Te digo algo, no escuches voces equivocadas. No escuches al enemigo. Al enemigo, ni una uña. Y no sé si fuiste criados entre pollo o no. No sé si de pequeño fuiste abandonado o no. Pero no te conformes con quedarte ahí. No te conformes con mirar el reflejo, tal vez del águila, en el agua. El enemigo siempre te va a querer confundir. Ya sea que estés pasando por una enfermedad y de pronto te diga, tú nunca te vas a salir de esa enfermedad. Ese cáncer te va a matar. Eso que estás interviniendo por esa persona no va a pasar. Sea lo que sea que estás pasando, el Señor tiene la última palabra. Hay personas que ahorita están deprimidas porque no tienen trabajo y el enemigo te va a querer asustar. Mira las deudas, mira esto. Tienes que saber cuando algo viene del enemigo. Si estás deprimido, por ejemplo, la depresión no viene de Dios. El enemigo te va a querer que no perdones. ¿Para qué? Para que vivas tú mismo angustiado, vivas mal. ¿Para qué? Para que no seas libre. De pronto te dice, has caído demasiado bajo, tienes demasiados pecados. Pero mira lo que dice el Señor. El Señor dice en su palabra, en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de alguna maldad, sino de toda maldad. Para el Señor no hay pecado grande ni pequeño. Es más, Jesús vino al mundo a buscar lo que estaba perdido. Es por eso que en los evangelios hay algo que dice que le preguntaban a Jesús por qué él se encontraba con publicanos y pecadores. Y Jesús le contesta que el que está enfermo es el que necesita médico. Y que él había venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, para ir concluyendo con esto, ¿qué quiero que sepan hoy? Primeramente, Jesús vino a pagar por todos. Te limpia de todo pecado. Segundo, que la guerra espiritual debes hacerla una vez que estés limpio de tus pecados. Tercero, recuerda que el diablo está vencido en la cruz del Calvario. Y cuando tú empieces una guerra espiritual, recuérdale al diablo quién tú eres en Cristo y que Él ya está vencido. Lo otro, haz oración, haz ayuno.
Y otra más bien importante que no está aquí, pero se la quiero decir. Adora al Señor. En adoración se rompen cadenas. Y si no, acuérdense de la historia de Pablo cuando estaba en la cárcel con Sila. Que las canciones y la adoración hizo que no solamente se rompieran las cadenas de ellos, sino las de los demás presos que estaban alrededor de ellos. Y acuérdate algo, el enemigo siempre te va a tratar de poner debajo. Siempre te va a mandar a alguien que te diga quién eres, por qué tú vas a volar. Pero tú tienes la decisión. O te quedas viviendo como las gallinas, o reconoces quién tú eres en Cristo, sabes que eres fortalecido en la fe, miras hacia arriba y empiezas a volar como las águilas, porque dice el Señor que Él nos dará nuevas alas y volaremos y no nos cansaremos. No te olvides lo que dice la Escritura en Mateo 28:18. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que no te conformes con mirar al águila volando. Sé tú un águila. Que Dios te bendiga. Shalom.